Pues muy buenas noches a todos los asistentes y que nos acompañan cada jueves. Esto es Calmeca Calendárico AC y con las transmisiones precisamente de este tema, pues para conocer un poquito más de nuestro patrimonio intangible, que es la ciencia de la medición del tiempo. En esta ocasión vamos a tener eh, pues toda una exposición de un tema que es muy interesante, y esta transición del juliano al gregoriano, la influencia que tuvo nuestro sistema calendario con él, y por supuesto, eh, todo lo que nos puede decir en relación a la piedra del sol. Y para eso, pues ustedes ya conocen a Israel Becerra y Luicaya. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Saludamos a la gente de Facebook. Les recordamos que todas las preguntas, dudas y comentarios las atenderemos en su momento. Pueden irlas escribiendo en los chats, en los comentarios, y al final les daremos atención. Muchas gracias también, como siempre, a compartirnos de pues, todo el conocimiento y sabiduría de las investigaciones e incluso un poquito más. César Morlán, ¿qué tal? Muy buenas noches. La relación de la piedra del sol con el calendario gregoriano. ¿Qué nos pueden decir? O bueno, vamos a tratar de utilizar un lenguaje que ya que la semana pasada estuvimos hablando de tecnicismos, terminología, y eso para que nos fuéramos relacionando en este estudio, pues de gente que no sabemos, que venimos empezando, y para hacerlo muy entendible. Eh, Sí, Adelante. ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan Muy todos? buenas noches. Perfecto. Pues esta charla está interesante. Vamos a hablar sobre la posible influencia que tuvo el calendario nativo, el calendario náhuatl mexica, a la reforma gregoriana instituida en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Ya una vez ya caída la ciudad de Tenochtitlan en 1521, pues pasan alrededor de unos 60 años a que ya por fin Europa tiene la capacidad de poder hacer sus reformas, estas reformas calendáricas que ya habían estado buscándose desde tiempo atrás, nada más que habían tenido problemas. De hecho, ya la Universidad de Salamanca, desde 1515, ya había presentado al Vaticano, a los diferentes papas de la época de 1515, ya se había presentado alguna propuesta. Ya se tenían inclusive algunos cálculos que ya se acercaban mucho a la parte de la comprensión del año trópico, de la real medida del año trópico. Pero no fue sino hasta 1582 cuando Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, finalmente se decide a establecer esta reforma calendárica que venía pues, de cambiar un calendario de 365.25 días, que es el calendario juliano, que es exactamente 365 días y un cuarto, y lo convierten precisamente ya a lo que es el calendario gregoriano, en donde sabemos que el año verdadero, el año de traslación de la Tierra entre, por ejemplo, un equinoccio a otro equinoccio, no son 365.25, sino son 365 y casi punto 25, es decir, 365.2422 para estas épocas. Esto es en este tiempo moderno, se redondea específicamente 365.2422. Como ven, es un poco menos del año, es un poco menos del punto 25. ¿Qué pasaba entonces con esto? Pues que le estábamos aumentando o le seguimos aumentando algunos minutos al año cada 4 años. Sabemos que cada 4 años le agregamos un día a febrero, el 29 de febrero, y esto es por este efecto. Pero al estarle agregando un día completo, realmente le estamos agregando algunos minutos más.
que después tenemos que después de acumularse, justamente ya lo habían notado en 1582, que se habían desfasado 10 días desde que se había instituido el día de la Pascua de Resurrección, en el año 325, en lo que fue el concilio de Nicea, allá con el emperador Constantino. Se había puesto la Pascua justamente para el 21 de marzo y ya se había desfasado 10 días para el año de 1582. Y esto precisamente por la cuestión de estarle aumentando esos minutos de más al poner años de 365.25 en lugar de años de 365.2422, que es la real duración del año trópico. Entonces, pues ya para 1582 el Papa Gregorio XIII instituye a través de una de las bulas que firmó este cambio de forma de contar el tiempo, ¿no? Y esto pues obviamente tenía que tener el permiso también de la parte de la corona, de la parte, ya para ese entonces pues ya teníamos la corona española en estos lugares, entonces ya también tenía que ser de alguna manera autorizada por la corona española para lo que fueron sus colonias acá en estos lugares. Y precisamente se extiende también pues un documento en el que se autoriza a cambiar aquí en México y en todas las colonias españolas en América, a cambiar el calendario de Juliano a esta nueva forma de contar el tiempo, que es entonces el que conocemos como gregoriano y que nos rige justamente hasta el día de hoy. La mayoría de los países, aunque no todos, nos regimos todavía por el calendario gregoriano, porque precisamente es el calendario que de alguna manera está globalizado y es el que usamos para todo lo que son los negocios, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo en 1582, ya caída Tenochtitlan, ya sabemos que también habían enviado personas a Europa. El mismo Cortés ya había enviado también personas a las cortes europeas. Entonces, probablemente, pues aprendieron pues lo que nosotros conocemos acá como todos los cálculos que hacían todos los grandes astrónomos de estas grandes culturas, que sabemos que justamente lo que nos identifica del resto de todas las culturas es la identificación que tenemos respecto a la cuenta del tiempo. No hubo una cultura en el mundo que pudiera dedicarle tanto tiempo al estudio del tiempo. Entonces creemos que de alguna manera sí influyó, o para sincronizarlo, de alguna manera ambos calendarios, en la cuenta nativa con la cuenta cristiana, y pues justamente es lo que vamos a tratar de presentar algunas pruebas que hemos encontrado y cómo lo relacionamos inclusive con la piedra del sol, esa piedra que conocemos como el calendario azteca. ¿Tienes algo que comentar, Israel, por ahí? Tienes No te escucho. apagado tu micrófono, amigo Isra. Digo que más bien vamos iniciando la presentación, ¿no? Para ir dándole fluidez. No sé si la pasas entonces, Gastón, o la paso Adelante. yo. Si gustas, paso, si pues. tú la tienes para que tengas tú el control de las diapositivas. Vale. Vamos allá, pues. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Bueno, vamos a hablar, ya lo introduce César, ¿no? De esa manera tan sucinta como lo acaba de mencionar. Nuestro calendario actual se llama gregoriano y pues ahí está el artilugio de cada 4 años, metemos el bisiesto con la intención de ajustar el año solar, ya lo estaba comentando. Ya estaba comentando también que se llama gregoriano en honor al Papa Gregorio XIII, que es el que instituye finalmente la reforma en 1582. Un poquito de historia. A Julio César, emperador romano, le debemos, vamos a decirlo así, el primer intento de estandarizar un calendario, de ahí que el calendario anterior al gregoriano se llame calendario juliano, en honor a este señor, ¿sí? Y pues bien importante comentar lo que estaba ya diciendo César, ¿no? El año trópico, el año que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol
Su duración exacta no son 365 días y un cuarto, que es lo que vendríamos pues haciendo cada que ponemos bisiesto, cada 4 años, quiere decir que por cada año estamos agregando un cuarto de día. Sin embargo, esto no es exacto, como bien mencionaba César. El año no dura 365 días y 6 horas, sino ahí está la cifra exacta, son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.9 segundos, ¿no? Hay milésimas más, milésimas menos, ¿no? Entonces es un poquito menos de 6 horas. Eso pues origina justamente el error del que ya estaba hablando César, ¿no? Ya que el calendario juliano estaba constituido por años de 365.25 días y no de 365.24, 21, 89. Bueno, ahí podemos seguir dando decimales. Generalmente lo redondean a 365.2422, lo cual es menos que el punto 25. Son 11 minutos, unos poquito más de 11 minutos que habían ya tenido su efecto después de 1257 años. Ya lo mencionaba César, en el concilio de Nicea en el año 325 se estableció una cierta regla que ahorita vamos a ver rápidamente, ¿sí? Y en ese periodo de entre 325, que fue el concilio de Nicea, y 1582, cuando finalmente se da la reforma gregoriana, se tiene un acumulado de un error de aproximadamente 10 días. Justamente se dieron cuenta, pues las personas que dominaban el mundo en aquel momento, ¿no? Debido a que en el concilio de Nicea, en el año 325, se estableció la regla para, ahí le puse Semana Santa, más bien es para la Pascua Católica, que se tenía que dar en el primer domingo después de la luna llena, la primera luna llena de primavera. Es decir, que tenía que verse cuál era el momento, el día en el que se daba el equinoccio de primavera, y después del equinoccio de primavera, en la primera luna llena, ahí se iba a celebrar la Pascua, ¿no? ¿Qué sucedió? Que por razón de estos 11 minutos que se tienen de error, después de esta cantidad de años, hasta 1582, ya se habían acumulado 10 días de error. Entonces ya la Pascua o el equinoccio, vamos a hablar de equinoccio, el equinoccio de primavera no les caía ya en la fecha de siempre, sino que les caía 10 días, con 10 días de desfase, ¿no? Entonces esa es la manera en la que ellos se dan cuenta, y como menciona César, pues empiezan a presentar propuestas. Aquí lo interesante pues es que estas propuestas, ahorita lo vamos a tocar, parecen ir de la mano con la calendárica nahuacadí. ¿Tienes un comentario, César? Sí, algo rápido. Aquí es importante notar que entonces la Pascua cristiana no está basada netamente en cuestiones históricas, sino que está basada en la astronomía, en la posición de la luna respecto al equinoccio de primavera. Entonces, por eso es que es movible. Como todo el mundo sabe, la Semana Santa a veces cae en marzo, a veces cae en abril. Esto es porque dependemos de la luna, ¿no? Entonces, la iglesia misma se basa en alguna cuestión astronómica o inclusive astrológica, ¿no? Este es mi comentario. Claro, claro. No son tan, ¿cómo llamarlo? Es por todos conocido que ellos absorbieron muchos conocimientos y muchas creencias para sí, y tal es así que pues ahí está lo que comentas acertadamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1582 el Papa Gregorio dice, vamos a eliminar 10 días, esos 10 días que tenemos ya de desfase, que tenemos ya de error, los vamos a quitar. Entonces, el 4 de octubre de 1582 se decide que al día siguiente no iba a ser ya el 5 de octubre, sino que se pasa al 15 de octubre. Es decir, se están corrigiendo 10 días del 5 al 15 de octubre y de esa manera se elimina el error. Sí, pero además ellos hacen una nueva regla para los bisiestos, que es la regla de los años seculares, que esto implica que pues algunos bisiestos se van a eliminar, teniendo que ser bisiestos los años, por ejemplo, 1600, 1700, 1800, 1900, no lo son, no, hasta 1700 no lo son,
Entonces, esa regla también evita ya que se vuelva a desfasar el calendario gregoriano. Ya a partir de ese momento, con su nueva regla, empiezan ellos a tener un calendario mucho más exacto, mucho más confiable astronómicamente. Tan es así que hasta la fecha se utiliza para hacer correlaciones astronómicas históricas. Y bueno, a esto pues solamente comentar, entonces siempre te vamos a escuchar hablar de calendarios juliano y gregoriano o de fechas julianas y gregorianas que van a estar separadas 10 días entre sí. Aquí tenemos a la de izquierda las fechas julianas y sus equivalentes gregorianas. Todas las que estamos ahí viendo tendrán 10 días de diferencia, ¿no? Adelante, César. Si me permites, otro comentario. Es importante destacar que actualmente, para cuestiones astronómicas, el calendario juliano se cuenta de mediodía a mediodía. Esto es muy importante reconocerlo, ¿no? Porque también desde en esa época justamente el calendario juliano se cuenta de mediodía a mediodía, que no es algo que casi no se reconoce, pero que es una diferencia que después la misma reforma gregoriana lo pone de medianoche a medianoche, ¿no? Gracias, Israel. Bien, bien. Bueno, entonces, muchas gracias, César. Ahí está. Y pues, para culminar con esta parte, pues, hacer referencia que cuando escuchemos el término calendario gregoriano proléptico, quiere decir que es el uso del calendario gregoriano ya con ese ajuste, ya con estas finezas astronómicas para fechas usadas antes de 1582. ¿Sí? Es decir, que antes de 1582, por lo general vamos a decir, vamos a hablar de calendario juliano. Después de 1582 estaremos hablando de calendario gregoriano. Pero el calendario gregoriano proléptico es el ir hacia atrás de la reforma gregoriana y aplicar ese calendario. Esto pues con uso astronómico y va a ser importante debido a las evidencias que pues, nos aporta César para algunas fechas en la Piedra del Sol. Bien, no sé si quieras retomar desde aquí, César, sobre la Piedra del Sol. ¿Qué nos puedes platicar sobre la Piedra del Sol? No, vela tú llevando y yo te voy a ir acomodando, porque como bueno, tú hiciste la presentación, ya nada más voy levantando la mano. Dale, vale. Órale, pues. Entonces, bueno, en esta Piedra del Sol pues, tan conocida, tan estudiada, tan malinterpretada a veces, ¿no? O tan, interpretada de manera, pues, sesgada desde nuestras visiones muy personales, ¿no? Lo que sucedió aquí, pues, es que se empezó a ver, permítanme un segundo. Descansa. Bueno, permítame un ratito. Perdón, ahí mi muchacho que tiene a su papá pocas veces en la noche y hoy estamos por acá con él. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Sí, el calendario, bueno, decir se encontraron ahí algunas fechas que pues en un momento dado fueron las proclives a analizar, ¿no? O las que de alguna manera tratan de leerse de manera puntual. Muchos autores pues tienen sus reservas a este respecto, ¿no? Sin embargo, quienes se han atrevido a presentar correlaciones astronómicas puntuales en este tipo de monolitos, pues ven algunas fechas. Aquí pues vamos a hablar solamente de estas que están señaladas. Obviamente pues podríamos encontrar más o se han leído más, pero ahorita vamos a hablar propiamente de las fechas 1 Tecpal, 1 Cuchillo de Pedernal, que se encuentra en la parte superior derecha, el tonal o la fecha 13 Caña, 13 Aca de la parte superior del monolito, la fecha 2 ACAT que se ha leído en la frente de esta figura, este rostro que se observa en la Piedra del Sol, la fecha 1 Kiawi de 1 Lluvia en la parte baja a la izquierda y en la parte baja a la derecha, la fecha 7 Osomatli, que son las
pues como los tonales ahí calendáricos que están labrados, son en las que nos vamos a centrar. Sabemos que pues hay más, pero para efectos de esto que vamos a proponer, pues son esas fechas. Adelante, César. Bueno, aquí nada más me gustaría hacer una mención en la fecha o en el tonali que se lee como 7 mono, que es la parte inferior derecha que estamos viendo aquí en la pantalla, el 7 mono. Ya desde León y Gama, y él concibe Alejandro von Humboldt, el viajero, había propuesto que esta podría leerse a lo mejor también como una doble fecha, que sería de alguna manera 2 mono con el numeral 2 del lado izquierdo y el 5 mono con el numeral 5 del lado derecho. Esto también lo retoma López Luján. Él también hace esta observación que podría leerse también entonces como un 2 mono, un 5 mono o como se le ha interpretado como un 7 mono, ¿no? Esto también lo han dicho para el gran monolito que tenemos de la, ¿cómo se llama el que encontraron en el Templo Mayor? El grande, el de la Tierra. Coatlicue. No, sí, bueno, sí, pues sí, sí, hay uno que tiene un 12 conejo, pero no me acuerdo cuál es el nombre del monolito ahorita. Tlaltecutli, es uno grande, es Tlaltecutli, en donde también tiene esta configuración de un 2 y un 10 en medio de un conejo, y el mismo López Luján lo tiene así como considerado que puede leerse de las dos formas, ¿no? Bueno, hasta ahí mi comentario, amigo. Gracias, sí, justamente lo vamos a mencionar aquí adelante. Entonces, bueno, efectivamente hay algunos tonales. De hecho, tú haces mucho ese tipo de menciones, César, ¿no? Cómo tenían su capacidad de síntesis, ¿no? Es que lo que tenemos en esta piedra es una síntesis del mito, es una síntesis calendárica, es una síntesis geométrica. Esa piedra se puede estudiar de muchas formas, astronómica, la parte geométrica que se puede ver de la piedra. Entonces, realmente la capacidad de síntesis que tenían los constructores o los diseñadores de esta piedra, pues realmente es bárbara, ¿no? Porque se puede abordar desde muchos ángulos, la parte astronómica, la geométrica, que la maestra Margarita Martínez del Sobral ha publicado 2 libros excelentes en donde ve la geometría de las piedras e inclusive detecta que están aquí la franja intertropical. Esto es la piedra del Sol. Y si se tira una línea desde la parte inferior izquierda, desde la parte inferior, no sé si quieras tú mostrarla con el cursor, una línea que partiendo la piedra a la mitad y nos vamos hasta donde están las lenguas de las dos Xiucoatls, hasta abajo, desde ahí se tira una línea hacia las garras, hacia donde está exactamente ahí las garras. Vamos a ver que tiene el ángulo de inclinación de la Tierra. Esto es algo bárbaro porque pues nos están diciendo que ellos entonces sabían y habían calculado los 23.45 grados que tiene de inclinación la Tierra. Si tiramos una línea entonces desde donde están tocándose las lenguas, los personajes del Xicoatl, hacia donde están las garras y pegan con los días del Tonalpohualli, exactamente ahí se ven los dos. Es como si el águila tuviera ahí sus garras y están hablando de los 2 solsticios, ¿no? Como que del sol se mueve entre un solsticio y el otro. Pero bueno, esto es una parte geométrica, ¿no? que descubrió la maestra Margarita Martínez del Sobral, que les recomiendo mucho sus libros, por cierto. Gracias, amigo. Entre muchas otras cosas, ¿no? Que se pueden o se han intentado ahí ver, ¿no? Realmente es un monumento del que pues apenas estamos empezando a descubrir en toda su magnificencia, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces esas fechas vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que, pues, el trabajo que se ha hecho, pues, es usando la cuenta Caso Nicholson, que es la que
pues de alguna manera nosotros estamos siguiendo, ¿no? Que lleva una serie de tonales ininterrumpidos, no usa ningún tipo de artilugio, no usa bisiesto, no usa estiramiento del último mnemontemi. Se trató de hacer una correlación de esos tonales, de esas fechas, de esos glifos, y se encontraron cosas bien interesantes, ¿no? De entrada, pues notamos que la fecha 1 lluvia que veíamos en la parte baja del monolito corresponde en esta cuenta. Esta es una calculadora que desarrolla nuestro querido amigo Rodrigo Tebar, que está muy, muy buena y muy completa. Se las recomendamos que la puedan conseguir. Se llama Shockinil. Ahí, pues, usando esa calculadora, encontramos que la fecha 1 lluvia corresponde al 16 de octubre de 1582. Sin embargo, como bien, bueno, como sugeríamos hace algunas ponencias, y como pues seguramente también César estaba tratando de introducir hace un rato que habló del mediodía, existen evidencias de que anteriormente el tonal se podía contar de mediodía a mediodía. Esta es una situación que pues causa polémica. Sin embargo, sí hay este tipo de referencias, hay inclusive comunidades actuales que lo siguen haciendo así. Entonces, si tomamos esto en consideración, veremos que el tonal 1 lluvia iría desde el mediodía del 15 de octubre hasta el mediodía del 16 de octubre de 1582. Es decir, que estaría iniciando justamente en el momento, en el día en el que entra en vigor el calendario gregoriano. Lo cual, pues, nos pareció una coincidencia sumamente significativa, pero la cosa no queda ahí. Esto, pues, apenas ese fue el punto de inicio en donde nuestro querido amigo César comenzó a indagar un poco más. Adelante, César. Bueno, regresando un poquito a la fecha 1 lluvia, esto ha sido también reportado por nuestro amigo Raúl Cortés. González. Raúl Cortés. Ajá, él detectó esta fecha también ya hace mucho tiempo. Pero bueno, para dándole crédito a nuestro buen querido amigo Raúl. Claro, también tiene por ahí algunas investigaciones muy, muy importantes, y justamente parte de ahí de ese día 1 lluvia, ¿no? Nos habla de ciclos también muy grandes y vincula inclusive por ahí a los mayas. Muy, muy interesante su propuesta, ¿no? Entonces, bueno, esa fecha ya fue notada, fue justamente tanto por Raúl como por César. Y de ahí, pues bueno, se desprenden muchas otras cosas, ¿no? La fecha 1 pedernal que vemos en la parte superior a la derecha del monolito resulta ser el nombre calendárico de Huitzilopochtli. Recordar que nuestras deidades, nuestros teor, recibían también un nombre calendárico, igual que pues cualquier persona, tenían un nombre referido en un tonal del tonal Powali. El de Huitzilopochtli era 1 pedernal, lo cual pues no parece ser una coincidencia, dado que la piedra es de manufactura mexica, y sabemos que para los mexica, Huitzilopochtli pues era sencillamente la deidad más importante, ¿no? Su deidad tutelar como tal. Se hace una serie de cálculos, no los quise poner aquí todos para no extendernos demasiado, solamente pues hacer una breve mención de una de las fuentes que se utilizaron para corroborar esto. Y nos dice, por ejemplo, Alvarado Tesosomo, que en Coatepec, en el cerro mítico o geográfico, quizás depende de esta perspectiva, los mexica actaron sus cuentas en los años 2 Aca, en un día de signo 1 Tecpat, fecha en que había nacido Huitzilopochtli, ¿no? Esa es la referencia que nos da, por ejemplo, Alvarado Tesosomo, que podemos cruzar por ahí algunas otras fuentes, y nos llevan con una serie de cálculos, nos llevan al año de 1143, ¿no? Cuando habría sido el primer amarre de fuegos nuevos que hicieron los mexica en su travesía hacia la tierra prometida, ¿no? Y bueno, haciendo ese cálculo, el nacimiento de Huitzilopochtli, bien lo sabemos, se vincula con el solsticio de invierno. Al solsticio de invierno se le llama
en cosmovisión amerindia se le llama el nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces, esto nos hace pensar que se estaba refiriendo justamente, nos tendríamos que estar asomando a la fecha en la que ocurrió este fenómeno solar en el año de 1143, ¿no? Esta fecha, pues que está referenciada aquí lo vemos, en un año 2 Aca, 2 Caña, que es donde nos dice Alvarado Sosomo que se amarró el ciclo, pues no corresponde al tonal 1 Tecpat, ¿no? Sin embargo, aquí es donde viene también pues el conocimiento, el ahondar un poco más y pues se dio cuenta que pues hay que tener en consideración esto de lo que nos hablan muchos autores. Aquí quise poner esta referencia a Rafael Tena, que nos dice que durante una época en su historia los mexicas celebraban su ceremonia del fuego nuevo, primero en los años Tochtli de 1090 a 1350 y luego en los años 2 Acat en 1403 en adelante. Es decir, que la referencia que nos da Alvarado de Sosomo, por ejemplo, podría estar o pudo haber estado referenciada de manera en retrospectiva, ¿no? Como diciendo, pues así es como se hacía en los últimos años del poderío mexica, entonces así se tenía que referenciar. Sin embargo, si nosotros somos más finos y somos más críticos, tendríamos que tener en cuenta esto, que antes de cierta fecha, que se cae justamente en el periodo en el que ellos amarran su fuego nuevo en Coatepec, tendríamos que estar buscando no en los años 2 Cañas, sino en los años 1 Tochtli. ¿Y qué sucede? Adelante, César. Bueno, aquí hay que mencionar que esto es un consenso ya aceptado entre los estudiosos, entre arqueólogos, entre antropólogos, y se acepta de que en ciertos años anteriores a estos años que estás poniendo ahí, sí se hacía en un año 1 Tochtli, lo que era la ceremonia de atado de fuegos nuevos, ¿no? Inclusive la cabeza cercenada, hay un monolito que es verde ahí en el Museo Nacional de Antropología, que es la cabeza cercenada de la Coyolxauhqui. Si uno no levanta, justamente tiene ahí la fecha 1 conejo. Y justamente sabemos que entonces eso es la mejor prueba de que este evento, el evento del nacimiento de Huitzilopochtli, en el Coatepec, así como lo dicen los mitos, que finalmente con la Xiuhcoatl desmembra a su hermana, a la Coyolxauhqui, y finalmente rueda la cabeza, y ahí está puesta la fecha 1 conejo, ¿no? Entonces, ese 1 conejo es la mejor prueba de que estos eventos fueron exactamente en un año 1 conejo, ¿no? Regresando un poquito a tu lámina anterior, si me haces favor. Nada más para aclarar que ahí dice 14 de diciembre de 1143, pero está dado en términos de calendario juliano, que al convertirnos al calendario gregoriano proléptico, porque es anterior a 1582, de lo que nos hablaba Ilhuicay hace rato, justamente es el 21 de diciembre del año 1143. Esto corresponde, como sabemos, al solsticio de invierno, ¿no? Hasta ahí mi comentario, Israel. Muchas gracias. Claro, importante que lo menciones, ¿no? Las fechas que estamos ahí indagando bueno, van a aparecer muchas fechas julianas, pero justamente podemos hacer uso del calendario gregoriano y nos daremos cuenta que pues estamos hablando de fechas astronómicamente exactas, ¿no? Bueno, entonces, teniéndose en cuenta, se fue mi querido amigo César a buscar en el solsticio de invierno del año anterior, que fue en 1142, y se encontró con que justamente el solsticio de invierno está referenciado en una fecha 1 Tecpat, ¿no? En una fecha 1 Tecpat. Esta pues no deja de ser también algo importante. Ahorita vamos a vincularlo, ¿no? Por el momento pues lo dejamos ahí en el tintero, ¿no? Sí, adelante. Prende tu micrófono. Perdón, notar que estamos hablando entonces del 14 de diciembre de 1142 juliano, que es el mismo que habías puesto. Juliano. Pero
un año anterior, entonces estamos hablando de que el mismo solsticio de invierno caía en esa misma fecha. Gracias. Gracias. Así es. No, Lo ahora, digo porque va a ser importante cuando hablemos del 7 mono, que es que tengan presente el 14 de diciembre de 1142. así es, así es. Aquí está lo que comentas, ¿no? ¿Qué sucede si esa fecha que es juliana, ¿no? La pasamos a un gregoriano proléptico y correlacionamos la serie de tonales con este gregoriano proléptico? Pues resulta que la serie, la fecha 7 mono, está referenciando el solsticio de invierno para el calendario gregoriano proléptico, ya no para el calendario gregoriano, sino para el juliano, quiero decir, pues no, para el gregoriano proléptico. Esto pues es algo sumamente significativo porque el que los mexicas hayan registrado en los dos sistemas al mismo tiempo la fecha del nacimiento de su dios tutelar, pues no pareciera ser coincidencia, ¿no? Y es algo que apunta fuertemente a que por ahí podría haber algo muy importante. Entonces ya tenemos la fecha 1 lluvia, que es la fecha en donde se inició el calendario gregoriano. Ya tenemos las fechas 7 mono y 1 pedernal, que parecieran estar hablando de dos sistemas diferentes que se iban pues a instituir o se iban a separar a partir de 1582. No parece ser coincidencia, entonces pues ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Aquí está la lámina de donde nos podemos basar para resumir. Adelante, César. Sí, dicho de otra forma, en la piedra, y esta es una propuesta que estamos haciendo, en la piedra habría sido registrado el nombre calendárico de Huitzilopochtli en juliano, con el 1 pedernal, y el mismo nombre de Huitzilopochtli, pero en gregoriano proléptico, o en gregoriano, con el tonali 7 mono. Es decir, 1 Tecpatl es el nombre calendárico juliano, y 7 mono es el nombre calendárico gregoriano. Entonces ahí pues fue cuando ya empezamos a notar que muchas cosas se iban acercando a hacer sentido. Ya como lo dice Ilhuicaya, el 1 lluvia nos está diciendo cuándo hay que hacer ese cambio. Y por el otro lado, el 1 pedernal nos está dando el nombre de Huitzilopochtli, su máxima deidad del sol. Huitzilopochtli se le consideraba el sol, y con su nombre juliano, o digámoslo así, su nombre nativo, el 1 pedernal, pero con un calendario que se estuviera midiendo en 365.25, y abajo otro en donde ya se hace esta corrección, ¿no? Esta corrección, y como es si decir, se establece un periodo de 10 días, ¿no? Exacto. Finalmente, también porque también podemos notar esa diferencia de 10 tonales entre una y otra fecha. Entonces también se está estableciendo, está diciendo cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer en qué cantidad de días, ¿no? Entonces, pues ahí está la fecha. Estamos hablando de estos tonales. Entonces, uno Tecpa y 7 mono. Es el nacimiento de Huitzilopochtli en calendario gregoriano y juliano. 1 Quiahue, pues la fecha de inicio del calendario gregoriano. Y además por ahí hay algunas referencias también interesantes. Ese mismo año 1142, cuando nace Huitzilopochtli, resulta que la fecha 1 lluvia corresponde también al ascenso de las Pléyades en el cenit nocturno de Tenochtitlan, ¿no? Este grupo de este asterismo que pues resulta tan importante también para demarcar ciclos, ¿no? Ahí también por ahí encontraste a Sirio en el Nadir en 15 grados norte. No sé si de eso nos quieras ahondar un poco más sobre esas fechas, César. Tienes una imagen en donde presenté, me acuerdo que teníamos una imagen en donde estaba el de Stellarium, pero no sé si la incluiste en la presentación. No, no la puse. ¿Gustas que te la busque? No, nada más, pues ahí está el resumen. En el programa de Stellarium, justamente se puede ver que es cuando las Pléyades, este asterismo, como lo dice muy bien mi amigo Ilhuicaya, alcanza su máxima altitud, lo más cercano al cenit,
en esa fecha justamente del nacimiento de Huitzilopochtli, en ese año. Entonces, esto puede ser de alguna manera algún tipo de vinculación astronómica. Sabemos cómo este asterismo sirve para el cierre de ciclos, como bien lo ha mencionado en su libro el padre Sagún. Ahí es donde se menciona mucho esta vinculación con las Pléyades, ¿no? Y pues eso es lo que hay que ver en esta lámina, y si uno puede ver más adelante, si quieren, ponemos ahí el vínculo a la imagen que les hablaba, en donde podemos ver a la estrella Sirio justamente en el nadir, en oposición a o lo más cercano al nadir, en oposición al cúmulo de este asterismo que son las Pléyades. Nada más, es mi comentario ahí. Bien, gracias. Ahí está. Entonces, en 1142, uno Kiawi correspondió a esa situación, ¿no? Y ahora, pues, hacer referencia a lo que nos comentabas hace un rato, estos tonales superpuestos, ¿no? Ese 7 mono que estamos viendo ahí, se puede leer en dos mitades, ¿no? En una mitad que nos está hablando de el 2 Ozomatli, ¿no? Esta fecha 2 Ozomatli, pues corresponde justamente al calendario, al 11 de marzo del año 325, que como decíamos, es cuando se detectó, cuando se instituyó la regla que a la larga haría que se dieran cuenta los europeos de este desfase, ¿no? El año 325. Ellos estaban, recordar que estaban tratando de medir el equinoccio, el equinoccio de primavera para poder fijar su Pascua, y resulta que ese 2 Ozomatli corresponde al 11 de marzo de 325, que es el equinoccio de primavera de ese año en donde en el concilio de Nicea se da esta regla, ¿no? Entonces, son nuevamente coincidencias demasiado importantes como para pasar desapercibidas, o vamos a decirlo, o para hacer coincidencias. Entonces, ahí está esa fecha, que además el 2 mono nos está referenciando, aquí lo vemos, ¿no? Un paso cenital en 1582 en la latitud 15 grados norte de Izapacopan, que también se ha referenciado como muy importante para el establecimiento de las cuentas calendáricas, de la cuenta del tiempo, ¿no? Hasta ahí, ¿algún comentario, César, antes de pasar al 2 Caña? Pues nada más notar cómo el tonal 1 lluvia está viéndose de frente justamente con lo que hemos interpretado como el tonal 2 mono. De alguna manera, esta figura como diciéndonos, de aquí a acá es lo que se está midiendo, ¿no? Desde el 2 mono en el año 325, que es cuando se hace lo del concilio de Nicea, hasta el 1 lluvia de 1582, que es cuando entra en vigor este calendario. Y el hecho de que se vean de frente, creemos que es una cierta instrucción que, bueno, ya después lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, entonces ahí está eso. Y además, el otro tonal que íbamos a mencionar, otro de los dos que nos faltan, es el 2 Caña, que resulta ser o poder correlacionarse con el 1-2 de febrero del año de 1582, cuando se establece la reforma gregoriana. Y el 1 y 2 de febrero es muy importante porque pues hay muchas personas, entre ellos pues nosotros, que sostenemos que ese día es cuando se da el inicio del ciclo agrícola, con las alineaciones que les han llamado panmesoamericanas, ¿no? Ese día que actualmente corresponde al 12 de febrero, ya en un calendario gregoriano, ese día corresponde al momento en el que el Sol sale en posiciones astronómicas, posiciones de horizonte, que son muy significativas para la arquitectura de Mesoamérica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esa fecha, la pirámide del Sol presenta una alineación con el Sol en su eje de simetría, y como esa alineación, pues tenemos muchas a lo largo y ancho de Anáhuac, que están marcando el inicio del ciclo agrícola. Es una fecha muy importante marcada ahí en las alineaciones, y pues curiosamente se detectó que el último
día juliano en el que se da en esta alineación antes de pasar a gregoriano, pues resulta ser un tonal y 2 caña, ¿no? Entonces, adelante, César. Sí, nada más notar que aquí en esta imagen dice 1-2 de febrero y en la siguiente ya dice 12 de febrero. Esto es porque justamente estamos hablando del ajuste de Juliano a Gregoriano. Esta diferencia de 10 días. Este 12 de febrero está referenciado ya a términos gregorianos del calendario gregoriano y la anterior imagen está referenciada al calendario juliano. Así es, sería si esta imagen que estamos viendo en pantalla se estuviera referenciando al anterior calendario, diría 2 de febrero, ¿no? Y no 12 de febrero. Así es. Entonces, pues ahí está una coincidencia más, ¿no? Además, tú notaste, César, que el año siguiente, bueno, 1582, sigue 1583 y luego el 84, y ese año fue señalado por el rey Felipe, ¿no? En su documento, Pragmática sobre los 10 días del año, en donde ordenaba que se entrara en vigor la reforma en sus colonias españolas, que se hiciera a más tardar en el año de 1584 o en cuanto tuvieran noticia. Entonces les dice, ¿saben qué? En 1584 ya no podemos usar el viejo calendario, tenemos que usar el que ya está ajustado, y lo coincidente aquí es que el día 1 de enero de 1584 corresponde a un tonali 1 Zipactli, que es el tonal que, como sabemos, inicia el calendario sagrado, como mal llamado quizá calendario sagrado, inicia el Tonalpohualli. Inicia la cuenta de 260 días que rige en Anáhuac durante pues, tanto tiempo, ¿no? Entonces, es otro punto ahí más, ¿no? Que el rey Felipe pareciera estar diciendo, no podemos iniciar 1584 en un calendario viejo, antiguo, tenemos que iniciarlo ya en un calendario novedoso, y como si se estuviera ciñendo de alguna manera también al Tonalpohualli para hacer esa mención. Adelante, César. Pues nada más acentuando lo que tú estás diciendo. Este día habría sido entonces cuando los dos calendarios se sincronizaron. Tanto ya la reforma gregoriana, empezando el 1 de enero, y el Zipactli, el 1 Zipactli, también empezando ese 1 de enero de 1584. Es decir, se empatarían o se sincronizarían el calendario cristiano con el Tonalpohualli justamente en esa fecha, 1 de enero. Sabemos que el 1 de enero es el inicio del año, ¿no? Entonces no parece ser casual que justamente el rey Felipe ordene en la pragmática sobre los días del año que justamente que esa reforma entrara sí en 1582, pero sabemos que en esa época no había internet, ¿no? Entonces, para de aquí a que se mandaban la instrucción, pues debe de pasar mucho tiempo. Entonces, se hizo el cálculo para que a más tardar en el año de 1584 se fueran expandiendo a la mayoría de todas las colonias de esa época ya españolas, ¿no? O en cuanto se tuviera noticia. Pero es muy notable que justamente 1584, que menciona el rey Felipe II, sea justamente el 1 de enero, que coincida con un día o un tonali, un Zipactli, el inicio del Tonalpohualli. Gracias, Israel. Así es. Y bueno, y nos falta el día o el tonal, el glifo 13 caña, que se encuentra en la parte de arriba, en la parte alta del monolito, en la parte central, ¿no? Está referenciado ahí un 13 aca, un 13 caña, y lo que se encontró es que corresponde al día epónimo del año 1584. El día epónimo se refiere al tonal o al día en el que está cayendo el nombre del año. Ese año fue un año 13 caña, 13 aca, por lo tanto el día epónimo es un día 13 aca. En el sistema de Caso-Nicholson está cayendo siempre en el día 20 de la veintena de Titi, ¿no? Entonces, significativo también que esté referenciado ahí el día epónimo del año en el que se haría la reforma gregoriana. Ahí está referenciado. ¿Algún comentario con esto, César? Sí, y justamente este 13 de enero está a 13 días del 1 de enero, donde está el 1 Zipactli, ¿no? Sabemos la importancia de la trecena. Entonces, esto es muy simbólico y muy ejemplifica mucho, pues, esta intención de ceñirse siempre a la cronometría, a los 13
y la simbología pues, del calendario, de lo que vemos ahí en la piedra del sol, ¿no? Claro, Gracias. claro. Bueno, entonces ahí está esta parte. Yo creo que ya desde aquí vemos que es una cantidad muy grande de evidencias o de indicios, ¿no? Faltan esa parte para la que tú eres maestro, César. Entonces te voy a pedir que nos hables de las cronodistancias que encontraste. Te paso las diapositivas. Al final viene tu esquema para que si lo quieres referenciar al final en tu esquema y comenzar a hacerlo más fluido, ¿no? Adelante. Ok, como sabemos, existen los monumentos, así como el Templo Mayor en la ciudad de Tenochtitlan, o como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, o como muchos monumentos por todo el territorio de lo que hoy es México y Centroamérica. Sabemos que sus orientaciones no son de ninguna manera aleatorias. Casi muchos de ellos muestran rasgos de que son alineaciones más que nada, de alguna manera, para ceñirse a la numerología de los calendarios. Eran más bien basándose en el tiempo y sí en el espacio, pero vinculaban el tiempo y el espacio para elegir exactamente hacia dónde iba a estar dirigido algún tipo de las alineaciones, por donde salía el sol, por donde se metía, que se metiera enfrente o que saliera por atrás del eje de simetría de los monumentos. Eran estos calendarios de horizonte en donde, por ejemplo, la familia panmesoamericana, la clásica de Teotihuacán, divide al año en dos secciones, una de 105 días y otra de 260, en donde de solsticio a solsticio están marcados estos como pivotes en lo que es el año de 365 de días. Entonces, están orientados a que estén vinculados al tiempo y al espacio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el 15 de octubre de 1582 es el día número 260 del año Doce-Tochtli. El año de 1582 sabemos que se llamó Doce-Tochtli, que es el mismo que les decía yo del Tlaltecutli, que es que está ahí abajo. También eso me causa así como que cierto ruidito, ¿no? Pero yo creo que no sé si podemos verlo, Isra, la imagen última, porque de ahí es de donde nacen. Claro. Claro. Aquí aquí es esta. Sí, exactamente. Ok, Sí. aquí en esta en mi opinión, es la mejor prueba que tenemos de la influencia que tuvo el calendario nativo para la corrección gregoriana. Como podemos ver al centro de la imagen, está justamente en una línea punteada. Si quieres irla señalando, Isra. Ajá, esa línea punteada está marcando a la izquierda el 4 de octubre de 1582, que es el último día del calendario juliano. Y a la derecha, ya con esos 10 días que se omitieron, pasaron al 15 de octubre. Desaparecieron esos 10 días entre el 4 de octubre y el 15 de octubre. Entonces, el primer día del calendario gregoriano se llamó 15 de octubre de 1582. Aquí hay algo bien importante. El 4 de octubre es una de las fechas que creemos que por eso no fue elegida aleatoriamente, pues es una de las fechas en las que el Sol se alinea con el eje de simetría del templo mayor de Tenochtitlan. Ahorita vamos a ver eso en las imágenes anteriores y vemos que entonces ese 4 de octubre parece ser muy intencional. Ándale, ahí está, justamente. El sol nace al amanecer todos los 4 de octubre, 3, 4 de octubre, dependiendo si es bisiesto o no, en el eje de simetría esto es de las últimas etapas de construcción del templo mayor. Justamente ahí vemos ahí la imagen en que el sol está saliendo por atrás del eje de simetría. Esto es a ras del suelo, nada más que ahí pusimos la imagen para que se notara, ¿no? Entonces, por eso creemos que no fue aleatorio el que se haya escogido este 4 de octubre. Ahora, por otro lado, como lo dice aquí esta imagen, ¿por qué se escogió el día 15 de octubre del año 1582, como lo vemos? Para que se recorriera a la posición que ocuparía el día juliano 5 de octubre. Es decir, lo que estamos haciendo es pasar del 15 de octubre, quitamos todos los días que hay en medio y lo acercamos al 4 de octubre. ¿Por qué se escogió esa fecha? Y aquí es donde se vincula con el calendario nativo.
pues en la imagen, no sé si alcance a ver una línea roja que dice 260 días, si me haces favor de señalarla. Ajá. Vemos que si no se hubiera aplicado esa reforma, justamente el 15 de octubre de 1582 corresponde al día número 260 del año nativo Dieztochtli. ¿Es Dieztochtli o 12 Tochtli? Ahí, ahí me equivoqué. Es justamente el día número 260. Ese 15 de octubre de 1582 es el día número 260 del año, comenzando por el 1 Cuahuitlegua hasta el 20 Tepe-Ilhuitl, que son las veintenas. Entonces, esto es algo, yo lo veo totalmente intencional. No es una casualidad de que justamente sea el día número 260 para que hubieran escogido ese día, porque entonces ahí se vincula tanto el Tonalpohualli como la cuenta de las veintenas, ¿no? Entonces lo que hacen es recorrer ese día número 260 nativo y lo regresan 10 días y entonces ya ahí están sincronizando la entrada del calendario gregoriano, también con la alineación arqueoastronómica del Templo Mayor, ¿no? Y ahí vemos algunas otras cuestiones. Por ejemplo, vemos ahí el 29 de enero, que fue cuando empezó, en 1582, lo vemos a la izquierda, en la parte juliana, y vemos que exactamente 26 días después es cuando se da la publicación de la bula Integravísimas, en donde justamente se da a conocer este cambio por el Papa, ¿no? 26 días vemos que es 2 veces 13, que entonces también está vinculado a las trecenas, ¿no? Y abajo es de lo que estábamos hablando en las imágenes, vemos que el último equinoccio juliano, que fue el 11 de marzo, que al convertirlo a gregoriano, estamos hablando del 21 de marzo, vemos que está exactamente a 208 días de la entrada en vigor del calendario juliano. ¿Qué es esto? Es la suma de 78 más 78 más 52, o lo que es lo mismo, 16 trecenas. Entonces vemos cómo el mismo equinoccio que hablábamos atrás en Nicea, cuando Constantino y toda la cúpula de la iglesia hablaban sobre el equinoccio, vemos aquí exactamente que está vinculado también a la entrada del calendario gregoriano, justamente a 208 días, que es la multiplicación de 16 por 13, pero aquí lo importante son lo que son las cronodistancias de 78 más 78, porque esas son las cronodistancias que están separadas justamente y marcadas en el Templo Mayor de Tenochtitlan, ¿no? Ahí vemos justamente cómo están marcado el número 78. Vemos que en la parte de arriba de la imagen del 21 de junio vemos el solsticio de verano, y en la parte de abajo vemos el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Del 21 de junio más 78 días llegamos al 7 de septiembre, que es justamente cuando el sol se alinea en el atardecer frente al eje de simetría de la pirámide del Sol en las últimas etapas. De ahí pasan otros que son 13, 26 días más 1, cuando llegamos justamente al otro 4 de octubre, que también es cuando el Sol sale por atrás del eje de simetría. Ese 4 de octubre del que estábamos hablando en la imagen anterior, que es cuando se acepta que la entrada en vigor del último día del calendario juliana, y a partir de esa alineación arqueastronómica estaríamos hablando entonces de la entrada en vigor del calendario gregoriano, ¿no? Entonces, por eso creemos que el 4 de octubre no fue aleatorio. Además del 4 de octubre, si me regresas a la otra imagen, por favor. Ajá. Ok, ahí vemos. Si vemos, a partir de ese 4 de octubre, que al siguiente día fue el 15 de octubre, al quitarle estos 10 días, vemos que 78 días después llegamos al 1 de enero ya del primer año del calendario gregoriano. Entonces vemos ahí cómo todas estas numerologías y estas cronodistancias propias del sistema calendárico nativo, del sistema calendárico náhuatl, se vinculan o se utilizan para centrarse y para coincidir con los eventos cristianos. Ahí vemos ese 78 para llegar al 1 de enero. Y después vemos otro 78 para llegar al 20 de marzo, que estamos pues ya hablando también de lo que sería ya el equinoccio, pero ya en la parte gregoriana, ¿no? Entonces vemos esta vinculación
muy simbólica de muchas cosas. El hecho de que justamente se haya escogido el 15 de octubre de 1582 para ser el primer día del calendario gregoriano y que haya correspondido en calendario juliano al día número 260 del año. Esto es para mí la máxima evidencia o la evidencia más tangible de que fue utilizado el sistema nativo, el calendario nativo, para influir qué día iba a entrar en vigor el calendario gregoriano. Bueno, hasta ahí mi comentario, Isra. No, pues ya, ahora sí que lo redondeaste magistralmente, como es costumbre ya contigo. Entonces, pues ahí está, ¿no? En realidad, no me queda mucho más que agregar, ¿no? Más que, pues, dejar abierta la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las conclusiones que pudiéramos sacar a partir de toda esta serie de evidencias que están presentando o que estás presentando en tus trabajos? Hay otra cosa que me gustaría comentar. El mismo 13 de agosto de 1521, cuando se entrega la ciudad de Tenochtitlan, siendo una fecha juliana, corresponde así directamente 13 de agosto a una de las alineaciones arqueoastronómicas solares de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Pareciera como que nos mandan el mensaje, ¿no? De que no escogimos esta fecha nada más al azar, sino que está muy vinculada a ese tipo de cambio. Y ya hemos visto en el libro que pues ya la fecha estaba totalmente inserta dentro de la cronometría y la cronología de los eventos con Cortés, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia que ya hemos presentado en otros videos. Entonces, pues estas son las evidencias tangibles que cualquiera puede revisar en la página que tenemos ahí del blog, en algunos videos que hemos mostrado. Cualquier persona que tenga acceso a una computadora y pueda medir las distancias que hay de un día a otro se puede dar cuenta de esto, ¿no? Pues no sé si tú quieres agregar algo más, amigo Gastón. Sí, incluso ahorita que lo desglosaste, pues por donde quiera que le veas, el contar los días, estas significativas, pues refuerzan todavía más que es definitivo la influencia del calendario para decidir cuándo inicia. Tan solo yo me quedo con dos fechas así sorprendentes, con estas dos son para ponernos a pensar, y una de ellas es precisamente que inicia el calendario gregoriano, inicia el 15 de octubre de 1582, y es cuando finaliza el año 12 Tochtli, y que cuando estaba la orden de que ya debería estar implementado el calendario, pues, el 1584 precisamente, que ya todos ya habían adoptado esta orden del Papa Gregorio, pues sucede que empatan el 1 de enero, el primer día de 1584, con un Ocipactri, que es el primer día de las cuentas, ¿no? Entonces, tan solo con esas dos fechas están como para ponernos a revisar, y bueno, pues de ahí todo el trabajo de ustedes, que ha sido el cazar estas distancias. Yo había tratado de encontrar ahí contando lo de siempre, pero ya llega el número 78, que está muy presente en la lámina que presentaron de las láminas de las Teocalis, y bueno, ahí abre otro panorama, ¿no? No nos debemos de olvidar de estos números mágicos también, que curiosamente, al igual que el 73, no necesariamente son muy conocidos, y que sin duda nos van a arrojar más dentro de este estudio de cronodistancias, y que refuerzan precisamente la ciencia de nuestros ancestros, que es un legado intangible, un patrimonio del cual debemos de estar orgullosos, ¿no? A la altura
de poder influenciar a nivel mundial el uso del calendario que hoy utilizamos, el gregoriano. Exactamente. A mí me gustaría, pues, platicarles sobre una interpretación muy propia de un sesgo de lo que está labrado en la piedra. No sé si me podrías regresar a la primera imagen, Isra. Claro, a la primerita. A la primerita, lo que pasa es que en este no se puede ver. ¿Dónde estaba la piedra del sol? ¿A la otra? ¿Esa? No, la otra anterior. Oh, esa. Esa. Ujú. Bueno, casi no se distingue, pero bueno, no sé si ustedes ¿Qué alcanzan. ocupas? ¿Eh? ¿Cuál quieres ver? Quiero ver lo que está justamente abajo de la lengua de la cara humana. A ver si lo podemos hacer más grande. Permíteme. Ajá. Pero en esa no se distingue. En la otra, en la 11, en la que tienes la 11. ¿En esa? Híjole, tampoco no se distingue bien, ¿verdad? A ver si en la última, que tiene buena resolución, Ah, está un poquito, En la que tienes a colores creo que se puede apreciar mejor con la resolución. no, bueno, ahí en esa, no importa. Esta es una mera interpretación mía, ¿no? Ya viéndolo como que sí se puede vincular hacia lo que es la entrada en vigor del calendario gregoriano y que se eliminaron 10 días. Justamente la cara de lo que se ha interpretado como Tonatiuh tiene ahí la lengua de fuera. Y abajo se pueden ver 10 numerales, o sea, 10 puntitos, lo que son los quincunces. ¿Sí los ven? Exactamente. Lo que pasa es que ahí se ve más bien como una cruz y no se alcanzan a distinguir los puntos. se parecen mucho a estos, ¿no? Finalmente. Exactamente, son dos en donde se ven 5 puntos. Y esta es una mera interpretación mía de que es una alusión de que se está devorando si esos fueran días, se estuvieran devorando a esos 10 días que se le quitaron al calendario gregoriano, ¿no? Pero esta es una mera interpretación. Para mí es algo muy significativo que sean exactamente 10 y que esté la lengua de lo que se parece ser el sol, pues de alguna manera comiéndolos o devorándolos, o pero bueno, esta es una mera interpretación mía nada más, ¿no? Todo lo que tenemos tangible, pues ya lo presentamos, todo lo que tenemos que ver con cronología, con el calendario, con la vinculación y la historia, pues ya lo presentamos en las otras láminas. Solamente esto lo quise, no lo quise dejar pasar, solamente como una locura mía, ¿no? Claro. Pero bueno, como tantas locuras que has tenido y tantas cosas que has encontrado, mi hermano, entonces, pues nada, ¿no? Ahí está, ahí está. Pues no sé, Creo que Gastón, si tengo una tengas. imagen, que a ver si hay un poquito más de resolución. Híjole, ¿no te sirve esa? Pero para arriba. Ajá, ahí se ve. Ahí está, ahí se ven. Ahí está, ahí se ve. Aquí están Ajá, exactamente. estas. O sea, si esos fueran días, como parece ser, que son como una Sí, quintana, entonces estaríamos hablando de que en la boca de Tonatiuh están esos 10 días, ¿no? muy bien. Pero bueno, esta es una propuesta nada más y una idea. Pues no sé si quieran abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Abrimos el chat ahí para que nos lo manden. Ya habían preguntado de fechas anteriores a 1583, pues se refieren al Juliano, a menos de que 1582. de 1582, por sí. Ese es, y vamos a consultar en Facebook, además de los saludos nos los ahorramos porque luego nos echan muchas flores. Mira, espero que haya preguntas porque si no es como que si no... Las felicitaciones, puro agradecimiento y bueno, espero que le vayamos entendiendo.
y en la medida en que cada uno de nosotros con el interés, está levantando la mano a Pérez, adelante, adelante. Tu nombre, por favor. Alejandro Pérez. Alejandro, ¿qué tal? Adelante. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Oye, mira, se supone que cada celebración del Fuego Nuevo se hacía para iniciar un nuevo Ximeolpili, un nuevo atado de años, de 52 años. Se supone que se tendría que hacer cada inicio de ese Ximeolpili, y cuando yo supe que se celebraba el 2 Acatl, me preguntaba por qué se celebra no al inicio, sino casi ya 2 años después de que haya iniciado Chimolpili. Pero ahorita me están diciendo ustedes que antiguamente sí se celebraba el 1 Tochtli. Eso para mí es más lógico el 1 Tochtli que el 2 Acatl, que ya son 2 años después de que inició el Chimolpili. ¿Saben ustedes por qué se hizo ese cambio? A ver, César, tú. Bueno, existe una referencia en el Códice Telleriano Remensis, en donde dice que Moctezuma, ya referenciado al año de 1506, 1507, hizo este cambio, lo pasó del 1 Tochtli, lo pasó justamente a la celebración hacia el año 2 Acatl. Es la única referencia que tenemos de este cambio. No sé si fue una reforma o no, pero finalmente el códice dice que por serles trabajoso, porque habían tenido muchos problemas en el año 1 Conejo, lo pasaron al 2 Acatl. Pero bueno, ya Rubén Morante ha presentado una teoría en donde este cambio probablemente se había hecho porque se había llevado un ciclo de 1508 años vagos que corresponden exactamente a 1507 años trópicos. Hay una diferencia ahí de un año. Él lo encuentra en Xochicalco, yo lo aplico justamente para el año de 1507, él se va 52 años antes. Pero pues sí hay una cierta referencia, te invito a que leas a Morante y después también leas el blog, se llama Reflexiones desde Anáhuac. Ahí está toda la explicación donde puedes encontrar esta referencia de la que te estoy hablando, ¿no? No sé si quieres complementar algo tú, Israel. No, nada, eso es lo que me parece importante, que el ciclo de fuegos, bueno, de años vagos y años trópicos, pues ahí estaría referenciado que lo que hizo Moctezuma es simplemente aplicar esa regla, y por eso fue el cambio, ¿no? El año, ya lo dijiste todo, esa pues teoría a mí me gusta, a mí me hace mucho sentido, sobre todo por cómo pensamos nosotros que funcionaba el Shiwit, y pues nada, ahí está. Sí, te invito, Alejandro, a que leas, por favor, las referencias del trabajo de Morante sobre Xochicalco. Sí, Él lo encuentra ahí perdón, César, si gustas te lo paso a Alejandro, por ahí gracias. nos vamos a estar viendo, te paso esos documentos para que lo puedas leer. ¿Sale? Muchas gracias. Creo que el documento se llama El Templo de las Serpientes Emplumadas y el otro es el Gran Ciclo de 29 Atados de Fuego Nuevo. Ciclos culturales en Xochicalco, es el más nuevo, donde inclusive da fechas de eclipses, Morante y solsticios. Ese está muy bonito, lo vamos a pasar. Sí. Te agradecemos la pregunta, Alejandro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Estaba preguntando cuál es el nombre o la forma adecuada para llamar al que se conoce como calendario azteca o piedra del sol. Pues parece, digo, como Huauxicali, ¿no? Hay muchas teorías acerca de que realmente no fue terminada la piedra, ¿no? Parece que todavía estaba inconclusa, pero pues al parecerse a algunas otras, pues es que se le da ese posible nombre, ¿no? Pero realmente pues no sabemos cómo le hacían llamar
ellos mismos a este tipo de monumentos, aunque nosotros le hemos dicho, pues la piedra del sol, pues, porque ahí se ve el sol y todo lo que habla ahí es sobre precisamente la posición del sol, sobre el espacio, el mismo tonali viene de tonatiuh, entonces todo esto tiene que ver con la del sol, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma de llamar a ese monolito es pues la piedra del sol. Nos levanta la mano Héctor López. ¿Puedes prender tu cámara? Claro que sí. Adelante. Allá me ven. Es que bueno, solo tengo la computadora y el celular porque no me da muy bien, pero no sé si ahí me vean. Sí, te vemos Un bien. poco. Adelante. Vale, perfecto, muy buena noche. Pues creo que sí se merecen las flores y los cantos todos ustedes por este bonito espacio que hacen. Y pues Gracias. bueno, aprovechando, tengo, pues no sé, un pensamiento, sería lo correcto en vez de llamarle eh, calendario, sería más apropiado manejarlo como un solario, como en una interpretación, referirnos a él como un solario, a un calendario, porque un poquito, no recuerdo muy bien una información que había visto, que venía de, según la palabra calendario, del latín con las lunas o de la luna, algo así. Entonces, no, eso sí era lo que quería confirmar con ustedes, si es más apropiado, más que llamarle calendario, sea solario. ¿Tú, Isra? Pues yo, en realidad, yo no estoy muy de acuerdo con esta designación. Y te voy a poder decir por qué. Si es cierto que la piedra del sol parece estar centrada justamente en el sol, ¿no? Pero no quiere decir que no pueda contener ahí ciclos diferentes, ¿no? Muchos han querido ver en esos quincunces ciclos de Venus, muchos han querido ver, leer también ciclos lunares, ciclos de otro tipo, ¿no? Obviamente, pues todos son interpretaciones, todos son pues, teorías en realidad, ¿no? Pero en realidad, no solamente refiriéndome a la piedra del sol, sino al mismo cuenta del tiempo, para no llamarlo calendario, que efectivamente viene de calendas, que tiene que ver con la luna, ¿no? Todo lo que es la cuenta del tiempo no se reduce al movimiento del sol, ¿no? Es una herramienta que permite calcular posiciones de los planetas, posiciones inclusive probablemente estelares, ¿no? De algunas estrellas. Entonces, dentro de mi muy particular opinión, el término solario tampoco abarca todo lo que tendría que abarcar, ¿no? Es mi muy particular opinión. No sé si contesta tu pregunta, no sé si tengas algo que agregar a esto, César. Pues yo tampoco estoy de acuerdo con el término solario. Inclusive en el canto de la piedra, que no se ve en el círculo central, tiene un montón de símbolos de Venus. O sea, tiene toda la flor esta que es muy característica de Venus. Entonces, no se refiere netamente a la cuestión de como para llamarla solario, no. Sí se refiere al sol, pero no como, más bien como para las posiciones del sol en el espacio. Pero yo no estoy de acuerdo en que se llame solario exclusivamente, tampoco. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias por tu comentario. Y bueno, aquí siguen los comentarios. Quintilio nos dice, Tlacatzin Estivaler le llamó Kouchicali Ixiptla, la gran jícara del águila, su representante. Roberto Chávez nos pregunta, ¿cómo podemos definir un periodo de tiempo llamado tonal? Regresamos al concepto de tonal, ¿no? Entonces, yo los voy a mandar con Isra, que ya tiene sus dos grupos, sus dos grupos llenos de los viernes y los martes de los ciclos de calendárica, pero pues bueno, los vamos mejor a referir a que se metan a la página y al grupo Estudio Calendárico, y ahí, ahí hay mucha información también, que de la que pueden disponer. Por ahí tiene un video muy bueno, César, donde habla justamente del tonali. Me comprometo a compartirlo en Calpulli Estudio Calendárico a la brevedad, para que lo puedan ver, y tratar de Y ahí contestar lo esa pegas en pregunta. Toltecalmecac también, por ahí. Vale, vale. Muy bien.
Joaquín. Joaquín nos hace llegar su comentario, viene de latín calendar, eran las fechas de los romanos utilizaban para colectar impuestos cada determinado tiempo. Sí, Muy bien. usamos la palabra calendario pues, por una cuestión meramente de tradición, ¿no? O sea, para darnos a entender, porque para no meternos en otro tipo de enrollos, ¿no? Pero pues es la forma más común que todo el mundo entendemos, ¿no? Sí, yo creo que incluso el término de las palabras evolucionan y ahorita, ¿cómo le llamaríamos a un sistema de conteo temporal o de tiempos? Lo entendemos por calendario, ¿no? Para no, calendario chino, calendario judío, A mí me etcétera, gusta ¿no? Kaupowali, no sé si Fíjate que fuera correcto, ¿no? Pero a mí me gusta Kaupowali, también. Puede como llamarse el maestro Mesa, Kaupowali, puede ser la cuenta del tiempo. Todo Puede el ser, tiempo. sí, sí. como un sustantivo, ¿no? Yo le llamo mecanismo calendárico ontológico nativo o náhuatl. Ok. Sí, Pero sí, bueno, están muy largos los conceptos. sí, Estoy revisando también otros comentarios y saludos de Facebook. Y bueno, Héctor López ya participó, ya da. ya participó. Sí, muchas gracias por participar. Estaban Ya a levantando mí la ya me mano levantó. también. A ver. eh, sí, al parecer ya se leyeron los demás. Sí. Pues yo creo que máximo domingo, Kawi Tiempo. Sí, también en el grupo Kawi Tiempo. También hay mucha información. Pues para seguir con estas transmisiones gratuitas todos los jueves, los invitamos a que además de sus dudas y comentarios, nos hagan llegar algunas dudas y nosotros iremos escogiendo las fechas más adecuadas para atenderlas, presentarlas y utilizarlas para llenar de contenido los grupos. Y bueno, agradeciéndoles que nos están sintonizando muchas personas, las mismas personas cada jueves. Pues para terminar yo les voy a pedir alguna frase a Isra para concluir y también después a César, a si les parece bien. Yo creo que ¿Ibas a comentar algo, César? tienes Bueno, que me silenciado corre. tu micrófono. vi que pusieron ahí una nota de Fernando Palomo Padilla. Flavio Zurita. Ajá, dice, Ok. encontré un documento del señor Flavio Zurita, ¿tienen algún conocimiento de él? Si no mal recuerdo, es Tezcatlipoca. Escatista. Ajá. Él presentó un libro que se llama justamente La descodificación del calendario azteca. Muy bonito el libro, de hecho, es este, aquí lo tengo. ¿Sí lo alcanzas a ver? Ahí se ve, ¿sí? Es uno de los pocos ejemplares que todavía hay de este libro. Supongo que es el que se está refiriendo Flavio Zurita, ¿no? Sí, maestro. Está interesante, solamente que pues él se basa en la colorimetría, en la parte del mensaje cifrado de los colores. Él utiliza los colores para hacer su tesis, ¿no? Pero desafortunadamente, en base a los estudios que hizo Felipe Solís, ya de la piedra del sol y sacar los pigmentos, pues no aparece ninguno de estos colores que hay en el libro de Tezcat, ¿no? Entonces no parece ser, pues de alguna manera que sustente la tesis de Tezcat si la misma piedra no tenía esos colores, ¿no? Entonces, pues creo que sí es muy bonito, está muy padre su interpretación, pero pues es fácil de decirle es que esos colores no estaban en la piedra, ¿no? Pues esa es mi opinión que tengo con él, del trabajo de Tezcat. Nos hace Gracias, llegar maestro. Joaquín. El Tonalmachiar es el contador de días solares. Por ahí habíamos hablado de terminología, ¿no? Y el interés por empezar a utilizar
los términos y las palabras originales y las que les daban, y obviamente entendiendo dentro de este estudio la necesidad que se hizo de utilizar otros conceptos inclusive adecuados, pero ya con el paso del tiempo, pues ya se puede entender cuál es la forma más correcta de referirnos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, César? Pues como muchas de las neologismos, Tonalmachiotl no es una palabra que se encuentra en las fuentes, no es una palabra antigua, es algo moderno. Me acuerdo, por ejemplo, del Tonalnepantla, ¿no? Que hemos hablado que tampoco no se encuentra en las fuentes y es muy usado por mucha gente de la tradición. Pero digo, está bien que se usen las palabras, ¿no? Pero hay que decir que esto no es un concepto que haya sido manejado o que aparezca en las fuentes, ¿no? Muy bien, y esa fue la última pregunta. Entonces quisiera, si no hay inconveniente, pedirle pues, unas palabras finales a Isra. Bien, gracias, Gastón. Sí, pues nada, seguir invitándolos a que profundicemos en este conocimiento tan tremendo que estamos encontrando en las cuentas del tiempo de nuestros ancestros, redondeando la presentación del día de hoy. Pues ahí están las pruebas para que nos demos cuenta del alcance que tiene nuestra cuenta del tiempo, para que nos demos cuenta que quizás los amos del mundo, ¿no? Tomaron de nuestros conocimientos para hacer sus movimientos, ¿no? Que nos demos cuenta hasta qué punto tiene alcance el mecanismo ontológico, como lo menciona, como lo llama César, ¿no? Que fue capaz de influir en jerarquías de ese tipo, invitarlos a que, así como los extranjeros lo usan, lo han usado de una manera pues tan puntual y tan evidente como como estuvimos presentando el día de hoy, pues que nosotros también nos atrevamos a conocerlo, nos atrevamos a usarlo, ¿no? Que ya dejemos de ser el país que teniendo ese conocimiento, esta cuenta del tiempo, recojo este comentario que algún día le escuché a Frank Díaz que dice, bueno, si los chinos lo hacen, si tienen su calendario bien reconocido a nivel mundial, si los hebreos lo usan, si un montón de culturas usan sus calendarios, nosotros qué esperamos para también pues darle trascendencia, darle alcance a esta herramienta, ¿no? Invitarlos a eso, invitarlos a que lo conozcamos, a que lo usemos, ¿no? Y a que sigamos profundizando en este conocimiento tan grandioso que se nos lee. Nada más, pues por mi parte sería todo. Buenas noches. Buenas noches. Micrófono, pues. Sí, pues bueno, ya concluimos esta presentación. Muchas gracias por las intervenciones. Siempre nos excedemos un poquito más del tiempo y pues nos gusta porque se presta y así de fluido. A partir de sus comentarios de ustedes y sus sugerencias, sus dudas, nos permiten extendernos y tocar otro tipo de temas. Muchas gracias. Cada jueves, Calmeca Calendárico. Síganos también en las páginas y en los grupos. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, gracias.